último tema en esta mesa de politólogos esta mañana va a quedar un poco breve, pero me gustaría incluirlo de todos modos. Este mes asumieron los 19 intendentes electos en los comicios departamentales del 10 de mayo. En total son 12 nacionalistas, 6 frente amplistas y un colorado. Y ya desde semanas antes de los traspasos de mando, en varios de esos departamentos comenzó a hablarse con insistencia sobre el mal estado económico y financiero en que los nuevos gobiernos recibirían las intendencias. El caso más emblemático es el de Salto, donde la comuna tuvo dificultades serias para pagar los salarios de sus funcionarios ya en los últimos meses de la administración pasada. Una situación que derivó a su vez en que hubiera que pedir un crédito al Banco República para hacer frente a las obligaciones más acuciantes. Bueno, no es uno solo, no es el único caso. También hay otras intendencias que han denunciado situaciones similares. En estos días se está hablando mucho de la de Maldonado, pero también prepara medidas de ajuste el nuevo intendente de Río Negro. También hay inconvenientes en Artigas, en Colonia, en Durazno. ¿Cómo están observando esta situación? ¿Quién empieza? Fernanda, dale. Las tres veces, la dama primero. Bueno, un primer comentario tiene que ver con algo que había advertido Romeo cuando en una mesa semanas atrás discutíamos tema similar. Y tiene que ver con que la atención que le prestamos a Salto probablemente haya tenido que ver más con el ruido que con el problema en sí. A ver, esto no implica minimizar el problema de Salto, que era gravísimo, como el nuevo intendente lo sigue indicando. Pero no era el único caso, ¿sí? Y no era el único caso grave. Y seguramente hay mala gestión, pero creo que también merece la pena la reflexión sobre un problema un poquito más de fondo que tiene que ver con la viabilidad de los gobiernos departamentales. Los números para varias de estas intendencias que están con problemas hablan de que entre el 60 y el 90 casi por ciento de su presupuesto, hay una que creo que es el 86% de los gastos de la intendencia se van en salarios. ¿Sí? Y de ahí que resulte sensato, por lo menos en los papeles, que muchos de estos intendentes que están en problemas estén hablando de que están pensando en recortar personal. Una medida que nunca es fácil ni es simpática. Pero se hablaba de un uso, en el caso de Salto en particular, se hablaba de un uso un poco más racional. No estaban hablando de despedir funcionarios, sino de cortar horas extras, de cortar primas por full time, de cortar pagos adicionales a los funcionarios de confianza. Digamos que incluso en el rango del poco simpático ajuste a través de los recursos humanos, no necesariamente la única salida es reducción de personal. En otros casos parece que es obvio la reducción de personal. Hay intendentes que están hablando que tienen cientos de funcionarios excedentarios. El problema es qué se hace con esos, cuando en realidad las intendencias en muchos departamentos funcionan como el principal motor de desarrollo económico. Romeo. Sí, y todo eso que señala Fernanda se agrava con el hecho de que estamos entrando en una coyuntura económica en que el desempleo tiende a aumentar, de tal manera que las reducciones de personal o las reducciones de remuneraciones tienen efectos muy dañosos y socialmente relevantes, sobre todo las reducciones, los despidos, el cese de contratos. Creo que se ha producido un efecto de comportamiento de manada, o sea, como hubo un partido político que denunció la gestión del que había realizado inmediatamente antes el gobierno departamental, los otros partidos han querido replicar y denunciar, en fin, en términos más o menos análogos. De cualquier modo, aparte de lo que la competitividad de los partidos haya contribuido con el aumento del fenómeno, la pregunta que hacía Fernanda, ¿no?, sobre la viabilidad con las estructuras actuales de los gobiernos departamentales en lo financiero, es una pregunta pertinente. Ahora, respecto de digamos, las contestaciones frente a esas interrogantes, simplemente quería hacer una observación preliminar. No hay recursos
que ontológicamente pertenezcan al gobierno nacional o a los gobiernos departamentales. La distribución o la administración de la capacidad recaudadora, impositiva del Estado es convencional. Pienso que en los procesos recientes, pero recientes no me refiero al último gobierno, me refiero a plazos más largos, 20, 25 años, las intendencias han resignado algunos recursos en beneficio de estructuras centrales. En algunos casos con promesas de devolución, pero sujeta a planes de desarrollo, etcétera, de recursos que en realidad fueron apropiados más allá de lo que históricamente se había hecho por el gobierno central. Hay una alta dependencia financiera del gobierno central. A ver, hay un tema que en realidad hay que mirarlo un poco también, que es que aparentemente las intendencias que tienen mayores problemas son las que cambiaron de partido o de sector dentro del mismo partido. Uh-huh. Los que tienen continuidad del mismo partido, del mismo sector, aparentemente están saneadas. O por lo menos no tienen lo que quiero decir es, no puede ser que estén tan bien unas y tan mal otras, puede darse en algunos casos puntuales, pero sí donde aparece cuando hay cambios algunos conflictivos, como el tema de Maldonado, que es claro, donde quizás haya una pequeña magnificación de la situación o un ocultamiento en el otro caso, o que donde en realidad haya una cuestión también de un trasfondo de competencia política, de cobro de cuentas electorales o internas, que están ayudando un poco a que esto también se magnifique un poco. Eso no quita que efectivamente hay intendencias que estaban con problemas importantes, con políticas que por ejemplo, el caso de Salto, el tema del boleto a 5 pesos era insostenible desde el punto de vista administrativo, y la primera medida que toma el intendente es aumentar el boleto. O sea, si hay algo que es totalmente antipático para la población, es tomar una medida de ese tipo, pero que, digamos, demuestra la gravedad que estaba teniendo el problema, ¿no? Sí, aunque evidentemente hay temas de competencia política, es decir, el que llega quiere de alguna manera decir que el que se va le dejó una herencia maldita, el hecho de que haya departamentos donde es el mismo partido, un intendente del mismo partido que está de alguna manera denunciando que el intendente saliente, que era de Colonia, por ejemplo, que era de su propio partido, le dejó, digamos, una situación complicada, digamos, creo que poco matiza ese argumento. Podría haber un problema, como dice Eduardo, de competencia de intrapartidaria, sí, es del mismo partido pero del otro sector. No pasa en Canelones, y Orsi también está diciendo que hay problemas en la Intendencia de Canelones y que va a haber que realizar algunos ajustes. Y él mismo era el secretario general. Bueno, entonces parece que hay un problema. CISO lo dice. También lo dice Daniel Martínez, bueno, en el caso de Montevideo. Por eso, entonces, lo dice en CISO en Florida, pero no en plan escándalo, ¿no? Exacto. Se hace el comentario, pero no hay una gigantesca controversia política. Pero el problema, todos lo señalan. Entonces acá el problema finalmente existe, y en definitiva lo que va a haber que discutir institucionalmente pensando en el futuro es si no convendrá introducir una regla que impida que las intendencias, al menos en el último periodo de su mandato, ejecuten presupuesto llevando a situaciones de este tipo, porque es evidente que no es conveniente que se reiteren este tipo de situaciones. Fernanda Boidi, Jaime Jaffe, Eduardo Botinelli, Romeo Pérez, les agradezco que nos hayan acompañado en esta mesa hoy en Perspectiva. Volvemos a conversar, ¿les parece? ¿Nos reencontramos en otra? Con mucho gusto. Chao, gracias. Actualizamos la información. Romina Andrioli trae las noticias a mitad de la mañana. Después volvemos al panorama nacional y traemos luego En Primera Fila recomendaciones en materia de espectáculos, en materia de cultura, a cargo hoy de Débora Quirin. Por último, con Rosana de la Sopa miraremos al agro en perspectiva.